Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Todos caemos en nuestros puntos ciegos al tomar decisiones, incluso George Washington. En el verano de 1776, la guerra revolucionaria en Norteamérica estaba en pleno apogeo. Los estadounidenses, liderados por George Washington, buscaron liberarse de las cadenas del dominio británico. Pero los británicos se negaron a dejarlo ir. Mientras agrupaban su marina con Nueva York en la mira, Washington quedó en un dilema. Aunque estaba claro que se avecinaba un ataque, estaba menos claro cómo lo lanzarían los británicos. Esta lección de la historia demuestra lo compleja que puede ser la toma de decisiones en situaciones de la vida real. Washington se enfrentó a lo que se conoce como una decisión de amplio espectro. Eso significa que se tuvieron que tener en cuenta numerosos factores para tomar la decisión correcta. En la batalla por Nueva York, Washington tenía mucho en qué pensar. ¿Dónde había sitios de aterrizaje para barcos británicos en la costa de Nueva York? ¿Qué efecto tendrían las fuertes corrientes del East River al trasladar sus propias tropas de Nueva York a Brooklyn? Washington también tuvo que considerar el daño que los cañones británicos podían causar a las fortificaciones de Nueva York, y el posible riesgo de muerte para sus propios soldados en una batalla campal. Incluso tuvo que considerar la política interna estadounidense en el Congreso Continental, que exigía que se mantuviera firme contra los británicos. No hace falta decir que Washington tuvo dificultades para decidir qué hacer y, finalmente, se encontró tomando la decisión equivocada. De hecho, se equivocó en la primera que hizo. Ni siquiera debería haber intentado defender Nueva York. Dado que los británicos superaban en número a sus fuerzas, habría sido mucho más fácil retirarse tierra adentro. Sin embargo, este error no es exclusivo de Washington. A menudo tendemos a olvidar nuestros puntos ciegos al tomar decisiones. Hay un nombre para este error común en el razonamiento humano. ¿Se conoce? Como aversión a las pérdidas. Los estudios muestran repetidamente que es una característica innata de los humanos. Preferimos resistirnos a las pérdidas que buscar ganancias, incluso cuando a la larga sería mejor hacer lo contrario. Washington, sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para no aguantar hasta que sus tropas fueran completamente aplastadas. Una vez que sus fuerzas empezaron a perder, rápidamente indicó la retirada. Todavía era un líder nato, y la guerra revolucionaria eventualmente se ganaría, a pesar de las muchas decisiones difíciles que se tomarían en el camino. Las buenas decisiones surgen de considerar diversos puntos de vista de una amplia gama de personas. Como regla general, los gobiernos y las corporaciones funcionan como jerarquías, los patrones toman las decisiones importantes. Desafortunadamente, a menudo no es así como se toman las mejores decisiones. En realidad, las decisiones complejas deben estar respaldadas por muchos puntos de vista. El Departamento de Aguas del Área Metropolitana de Vancouver es un buen ejemplo en este sentido. Ante el crecimiento de la población, necesitaban ampliar los recursos de agua dulce disponibles. Esto requirió una toma de decisiones compleja. Las opciones de recursos incluían el uso de 3 embalses existentes, la construcción de un oleoducto que llevara a lagos lejanos o la perforación de pozos a lo largo de un río cercano. Para tomar la decisión correcta, el departamento tuvo en cuenta numerosas perspectivas. Eso significaba preguntar a las personas que vivían cerca de las posibles fuentes, a las tribus indígenas con conexiones sagradas con las aguas, a las organizaciones ambientales y a los especialistas en salud y seguridad hídrica. Se encontró una solución que satisfizo a todos, un oleoducto de 1 milla de largo, a prueba de terremotos, construido para extraer agua de una presa en el río Coquitlam. Este tipo de enfoque amplio para la resolución de problemas conduce a mejores decisiones. Esto se debe a que las posibles ventajas y desventajas de cada solución se aclaran como parte del proceso. En resumen, la diversidad de perspectivas garantiza una mejor toma de decisiones. Esto también está respaldado por una serie de estudios realizados por el psicólogo Samuel Soma alrededor de 2010.
Creó juicios simulados para poner a prueba los procesos de toma de decisiones de los jurados. Los resultados mostraron que los jurados de raza mixta eran abrumadoramente mejores en hacer su trabajo que los jurados solo para blancos. Los diversos jurados detectaron más interpretaciones de las pruebas presentadas, fueron más precisos al recordar los hechos del caso, y celebraron deliberaciones forenses más prolongadas y prolongadas. Por otro lado, los grupos étnicamente homogéneos tomaron decisiones demasiado apresuradas, y lo hicieron sin cuestionar las suposiciones sesgadas. Los científicos han extrapolado a partir de esto que probablemente ocurra lo mismo con la homogeneidad en general, ya sea de género o de orientación política. Sin embargo, se necesitan más estudios para corroborar esa opinión. El ser humano promedio no puede predecir el futuro, y los expertos lo hacen aún peor. La toma de decisiones sería bastante fácil si ya supiéramos lo que depara el futuro. Si supiera dónde se dispararían los precios de los bienes raíces en 20 años, sería obvio comprar una propiedad allí. Desafortunadamente, a los humanos se les da muy mal adivinar el futuro. El politólogo Philip Tetlock lo demostró hace más de 20 años en sus torneos de pronósticos. En ellas, los participantes compitieron contra otros para predecir lo que depara el futuro en temas como el medio ambiente o las relaciones de género. Las preguntas planteadas se centraban en la evolución política y económica a largo plazo. ¿Algún miembro de la Unión Europea abandonaría la Unión Europea dentro de una década o Estados Unidos experimentaría una recesión económica en los próximos 5 años? Tetlock recopiló 28.000 predicciones de estos torneos de pronósticos y luego esperó a comprobar su precisión. Al mismo tiempo, comparó esas predicciones con 2 predicciones algorítmicas muy simples. Un algoritmo no predijo ningún cambio, mientras que el otro indicó que el cambio continuaría al ritmo actual. Con una fatídica inevitabilidad, las predicciones humanas casi siempre fueron menos precisas que las previsiones estándar que predijeron la continuación de las tendencias actuales. Demasiado para el ciudadano medio. Pero, ¿qué pasa con los expertos? Bueno, resultó que eran particularmente malos para predecir el futuro. Increíblemente, los expertos en economía y política obtuvieron peores resultados en el experimento de Tetlock que las personas sin conocimientos especializados. Esto puede parecer sorprendente, pero a los no expertos les fue mejor porque adoptaron una visión amplia y tuvieron en cuenta varios factores. Esta es una característica que se encuentra entre los mejores pronosticadores del futuro. Cuando se les preguntó sobre la salud de la economía en 5 años, los generalistas consideraron las tendencias del mercado, pero también la innovación tecnológica, la educación, las prácticas agrícolas, el crecimiento de la población y más. Los expertos, por otro lado, simplemente no podían salir de sus propios campos. Sus opiniones personales y especializadas significaron que hacían predicciones tremendamente inexactas. Los economistas, por ejemplo, estaban convencidos de que el capitalismo se derrumbaría o de que el crecimiento alcanzaría niveles sin precedentes. Hay buenas razones por las que es tan difícil predecir eventos futuros, y aprenderemos más sobre esto en un abrir y cerrar de ojos. Los eventos futuros dependen de factores convergentes impredecibles, que no siempre son predecibles a partir de las tendencias actuales. Cuando se trata de prever el desarrollo de las tendencias actuales, los seres humanos tienden a creer que las cosas seguirán como están indefinidamente. Lamentablemente, como regla general, eso no siempre es cierto, no se puede descartar el caos y la imprevisibilidad a la hora de anticipar el futuro. George Orwell no fue diferente en sus supuestos pronósticos cuando escribió su famosa distopía del futuro cercano, 1984. Comenzó a escribir la novela en 1944, cuando el poder nazi se había apoderado de Europa. También había sido testigo del ascenso del fascismo en décadas anteriores, por lo que tenía sentido que previera la tendencia continua de los sistemas de gobierno dictatoriales. Pero, afortunadamente, ese no resultó ser el caso. En realidad, los eventos futuros se producen porque convergen varios factores. Y estas, por naturaleza, son a menudo imprevisibles. Pensemos en el auge, en gran medida imprevisto, de la computadora personal.
Las computadoras, tal como las conocemos, surgieron porque varios avances en numerosos campos convergieron simultáneamente. Las matemáticas y la robótica avanzaron a pasos agigantados, y también se desarrollaron avances en el procesamiento de señales de microondas y los circuitos de silicio. Si hubiera querido predecir el auge de las computadoras, habría sido necesario saber que los avances en las matemáticas ampliarían enormemente el potencial de los lenguajes de programación de computadoras. Del mismo modo, tendrías que haber supuesto que los circuitos de silicio serían mejores que los tubos de vacío utilizados en las computadoras anticuadas. Por último, tendrías que haber sabido que las tecnologías más antiguas, como las ondas de radio, se reutilizarían para transmitir información binaria. No hace falta decir que casi nadie estaba en condiciones de predecir lo que más tarde se convertiría no solo en posible, sino en algo común. El uso de equipos rojos ayuda a planificar y predecir, incluso en operaciones encubiertas. Como hemos visto, predecir el futuro no es tarea fácil. Dicho esto, todavía existen técnicas que pueden ayudar en la predicción y la toma de decisiones. Un método cada vez más popular para predecir el futuro es el uso de equipos rojos. Un equipo rojo es un grupo que se crea dentro de una organización. El equipo actúa como si fuera el enemigo cuando la organización más grande está tomando decisiones estratégicas. Por ejemplo, una unidad del ejército podría estar considerando las opciones que tiene a su disposición para lanzar un ataque eficaz. Una vez que hayan formulado sus planes, los pasarán al equipo rojo. El equipo rojo entrará entonces de lleno en la mente del enemigo, y trazará las diferentes formas en las que podría contrarrestar un posible ataque. El uso de equipos rojos ha demostrado ser muy eficaz en una variedad de ámbitos. Se sabe que desempeñaron un papel decisivo en la toma de decisiones que dio lugar a la operación que llevó a la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011. A principios de 2011, el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo de los Estados Unidos estaba elaborando planes para asaltar un misterioso complejo en Abbottabad, Pakistán. Fue allí donde sospechaban que Osama Bin Laden se escondía. El equipo rojo reunido calculó que solo había un 50-50 de probabilidades de que encontraran a Bin Laden en el complejo. Pero, lo que es más importante, sus aportaciones significaron que el gobierno de los Estados Unidos estaba mejor preparado para lo inesperado. De hecho, fue el equipo rojo el que detectó el problema de que el hecho de que un avión no autorizado del ejército estadounidense cruzara el espacio aéreo pakistaní podría causar problemas. En consecuencia, en los meses anteriores al ataque, el gobierno trabajó en establecer relaciones diplomáticas con Rusia, y con la red naviera del Mar Báltico, todo ello para que la brigada encubierta tuviera una ruta adicional para entrar y salir de Pakistán. Existía la posibilidad de que lo necesitaran si el gobierno pakistaní reaccionaba agresivamente ante la operación encubierta. Por supuesto, encontraron a Bin Laden en el complejo. La preparación del equipo rojo ayudó a que la misión fuera más sólida. Los gobiernos utilizan el análisis de costo-beneficio para la toma de decisiones, incluso para la protección del medio ambiente. El legado de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos se define en gran medida por su agenda conservadora. Basta con pensar en su deseo declarado de reducir los impuestos y el gasto público, así como de reforzar el ejército. Sin embargo, lo que se sabe menos son sus ideas, que encontraron el apoyo bipartidista, sobre todo su defensa del análisis de costo-beneficio en la toma de decisiones. En febrero de 1981, Reagan firmó una orden ejecutiva. Esto requirió que se llevara a cabo un análisis de costo-beneficio para cada nueva regulación que estaba siendo estudiada por el gobierno. Este análisis requirió que se enumeraran los posibles beneficios y costos de una supuesta nueva regulación. Fundamentalmente, ese mandato se extendió más allá de las condiciones monetarias. Las medidas propuestas tenían que demostrar el beneficio global. Por último, hubo que examinar las alternativas al reglamento para garantizar que la mejor solución fuera la que se estaba ejecutando. Se ha demostrado que el análisis de costo-beneficio es positivo. Y en ningún lugar está esto más claro que en la protección del medio ambiente.
Durante el gobierno de Obama, se utilizó el análisis de costo-beneficio para respaldar el argumento a favor de aumentar la protección ambiental. Simplemente, se calcularon los costos sociales de las emisiones de dióxido de carbono. Expertos de la Oficina de Energía y Cambio Climático, el Consejo de Calidad Ambiental y muchos otros departamentos y agencias gubernamentales se reunieron para determinar los efectos y costos a largo plazo del carbono que se liberaba a la atmósfera. Los costos sociales previstos incluían la reducción de los rendimientos agrícolas, los fenómenos meteorológicos catastróficos y la migración forzada de la población debido al aumento del nivel del mar. Los expertos llegaron a la conclusión de que el costo social era de $36 por tonelada de dióxido de carbono liberada. A pesar de que muchas partes externas pensaban que este cálculo seguía siendo demasiado conservador, era la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos monetizaba los costos ambientales. Fue el primer paso para garantizar que la cuestión se tomara más en serio en la toma de decisiones gubernamentales en el futuro. El modelado lineal de valores apoya la toma de decisiones, sin importar si eres un humano o una máquina. A veces, la toma de decisiones requiere tomar algunas decisiones difíciles. Afortunadamente, existen herramientas que pueden ayudar. El modelado de valores lineales, un método utilizado en las estadísticas, puede ayudar a tomar decisiones complejas. El modelado de valores lineales mapea las posibles opciones y las pondera de acuerdo con el valor que se les haya asignado. Imagina que estás decidiendo si te vas a casar o no. Las consideraciones basadas en valores pueden incluir las finanzas, la posibilidad de tener hijos, el valor del tiempo libre a solas, y el deseo de un compañero de vida. Para cada contraprestación, asignarías un valor calculado en función de la probabilidad de satisfacción en función de si te casas o no, respectivamente. Por lo tanto, sus probabilidades de tener un hijo pueden ser del 30% si permanece soltero, pero del 70% si se casa. Luego, sopesa cada resultado posible. La escala de ponderación va del 0 al 1, donde 0 es poco importante y 1 es muy importante. Por lo tanto, si la idea de tener hijos le atrae, podría obtener una puntuación de 0,75, mientras que usted podría darle a su libertad una ponderación de 0,25. A continuación, multiplicaría esas ponderaciones por los porcentajes de probabilidad relevantes calculados anteriormente. Una vez hayas hecho las sumas, sabrás cuál es la decisión por la que debes optar. Y los usos del modelado de valores lineales no se limitan a los humanos. El proceso también puede ayudar a las máquinas a tomar decisiones. Lo más probable es que, a medida que los vehículos autónomos se hagan más comunes, comiencen a confiar en el modelado de valores lineales. Lo necesitarán para determinar los méritos de los resultados en función de determinadas maniobras, así como la probabilidad de que esos resultados se produzcan realmente. Imagínese a un peatón saltando a una carretera bidireccional con tráfico por la derecha cuando se acerca a un automóvil autónomo. El automóvil ahora debe evaluar la situación y tomar una decisión. Si se desvía hacia la derecha, habrá menos posibilidades de chocar con otro vehículo, pero aumentará el riesgo de atropellar al peatón. Esto podría ser fatal para el peatón, por lo que evitar este resultado probablemente tenga un gran peso en el sistema de valores del automóvil. Si el automóvil no conduce demasiado rápido, puede preferir girar a la izquierda. Es muy probable que impacte contra otro vehículo, pero como es poco probable que esto cause muertes, el automóvil se inclina menos a la hora de evitar este resultado. La toma de decisiones matemáticas tiene sus límites, pero reflexionar sobre las cosas aún te ayudará mucho. Si la toma de decisiones matemáticas es una gran idea, entonces podrías pensar que solo aquellos que son capaces de hacer las sumas son capaces de tomar buenas decisiones. Pero, por suerte, ese no es el caso. Los que tienen una mentalidad menos matemática también pueden tomar grandes decisiones, simplemente reflexionando un poco. Si lo piensas bien, tomar una decisión funciona de manera muy parecida al análisis matemático. Al reflexionar sobre algo,
estás considerando las diferentes opciones disponibles durante un periodo prolongado de tiempo. La clave es darse el tiempo suficiente para hacerlo. De esta forma, no olvidará variables importantes ni pasará por alto una opción que podría resolver el conjunto actual de ventajas y desventajas contradictorias. Una vez que hayas tenido en cuenta todas las posibilidades, es importante que descanses. Tómate un tiempo. Da un largo paseo. O sé creativo, solo asegúrate de dejar que tu mente divague. Esto le da al sistema predeterminado del cerebro, la parte que procesa las cosas en segundo plano mientras realizas las tareas cotidianas, el tiempo necesario para filtrar toda esa información y tomar una decisión informada e intuitiva. La otra ventaja de reflexionar sobre las cosas es que la toma de decisiones matemáticas tiene sus límites. Volvamos al ataque contra el complejo de Osama bin Laden. Independientemente del trabajo realizado por el equipo rojo, no había una forma matemáticamente segura de calcular si bin Laden estaba realmente allí o no. Fue el lento proceso de cuidadosa consideración y examen de la situación desde todos los ángulos lo que permitió al gobierno de Obama hacer suposiciones sobre la ubicación de bin Laden. Matemáticamente, sabían que solo había un 50% de probabilidades de que bin Laden estuviera realmente allí, así que fue la intuición lo que salvó el día. Hemos aprendido mucho. Tomar decisiones nunca es fácil, e incluso las matemáticas no siempre pueden llevarte a la meta. Sin embargo, si haces algunas sumas y te tomas el tiempo para analizar las variables y los resultados, estarás en buen camino para tomar una decisión acertada e informada.